la parte del estudio de Proverbios. Apague su celular y encienda su corazón, como dice esta proyección. La serie que estamos estudiando es la serie de Proverbios que toma básicamente principios bíblicos para vivir con sabiduría nuestra vida. Nuestra vida en este mundo no es sencilla, pero Dios quiere que la vivamos con sabiduría. Por eso hemos titulado la porción de esta serie de estudios, Sabiduría de Dios para vivir. Y aquí está finalizando la introducción de Proverbios. Los primeros 9 capítulos de Proverbios son introductorios. Están hablando sobre las consecuencias de la sabiduría y la inconsecuencia de la necedad o de la insensatez. Y vamos a tomar la porción del capítulo 9, 2 caminos, el sabio o el necio. ¿Cuál eliges? Esa es la reflexión que te quiero hacer pensar en esta mañana. Y vamos a leer puesto de pie, porque es palabra de Dios, a Proverbios capítulo 9, desde el versículo 1 en adelante, versión Reina Valera contemporánea. Dice así: la sabiduría ha edificado su casa, la ha firmado con 7 columnas labradas, ha sacrificado los animales para el banquete, ha mezclado el vino y preparado la mesa. Ahora llama desde lo alto de la ciudad, luego de haber enviado a sus criadas. Invita a los ingenuos a acercarse. Les dice a los faltos de cordura: vengan y coman de mi pan. Beban del vino que he mezclado. Déjense de tonterías y vivan. Sigan el camino de la inteligencia. Corrige al blasfemo y recibirás afrentas. Reprende al impío y te ganarás insultos. No reprendas al blasfemo y no te aborrecerá. Corrige al sabio y te amará. Dale al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El conocimiento de lo santo es inteligencia. Yo haré que vivas mucho tiempo y te daré años de vida. Si te haces sabio, el provecho es tuyo. Si te vuelves blasfemo, sufrirás las consecuencias. La mujer insensata es provocativa, es insulsa e ignorante. Se entroniza en la puerta de su casa o en los lugares más altos de la ciudad y llama a los que pasan por allí, a los que van por el camino recto. Invita a los ingenuos a acercarse y les dice a los faltos de cordura: qué dulce es el agua robada, qué sabroso es el pan comido a escondidas. Y ellos no saben que sus invitados terminan muertos en el fondo del sepulcro. Y vamos a leer la porción que está en Santiago, que hemos leído ya en otras oportunidades. Dios dice en su palabra, Santiago 1:5, si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Pero recordemos cuál es la sabiduría que Dios nos va a dar, que está en Santiago 3:13. ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su conducta y por medio de los actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. Pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica.
Pues donde hay envidias y rivalidades, allí hay confusión y toda clase de mal. Pero la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. Hasta aquí nomás la porción de la palabra del Señor. Tome asiento. Esto es la palabra de Dios que hemos leído. Y quiero decirles que la última vez que tomé la meditación de la palabra del Señor estaba, como decía Lucas, al principio venía medio acelerado, ¿no? Venía, bueno, ¿cómo dijo Lucas que se dice ahora? Que se viene, ¿cómo? Manijeado. Ahí está. Manija. Se viene manija. Ahí está. Perdón que no curto la onda del léxico nuevo. Bien. Venía bien medio, en mi tiempo decíamos veníamos acelerados, ¿no? Entonces con todo este tema de las elecciones y de esta perversión de la ideología de género y esta ley de asesinato sistemático del aborto, venía muy acelerado y no me di cuenta que habíamos entrado en una gran crisis desde el punto de vista económico en nuestro país y le pido disculpas, perdónenme a los hermanos que no supe contener y hablarles como corresponde que lo hagamos en estas circunstancias. Pero hoy quiero hablarles justamente acerca de esto que muchas veces nosotros tenemos como cristianos que enfrentar momentos de la vida que no son fáciles. Y podemos llegar a cometer el error que cometieron los discípulos, que pensaron ellos que el Señor Jesucristo venía a instalar un reino de justicia terrenal. Y el Señor les dijo, mi reino no es de este mundo, ¿sí? Y el Señor ya nos advirtió que la maldad del hombre irá en aumento. Y si te recuerdas lo que dice Juan, Juan dice que la maldad de los últimos tiempos será de tal magnitud que el amor de muchos, ¿qué pasará? Se enfriará. Es decir, que no esperemos ver tiempos mejores, hermanos, porque la palabra del Señor ya nos dice que a pesar del aumento de la ciencia, a pesar del aumento de la técnica, de los recursos naturales y todo esto, la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos la maldad del hombre se multiplicará más y más sobre la faz de la tierra. Y quiero decirles que los cristianos tuvieron que vivir momentos muy difíciles. Es muy interesante. Yo animo a todo cristiano a poder estudiar la historia de la iglesia, porque uno aprende mucho. Y por ejemplo, Juan Crisóstomo, que fue considerado uno de los padres de la iglesia, él murió en el exilio porque fue perseguido por el poder político de turno, ¿sí? Y muchos cristianos han padecido como consecuencia de que el poder político de turno procura proscribir, como le está pasando en este caso a Flor y Facu, que quieren extender la palabra de Dios en medio de lenguas no alcanzadas, ¿sí? Entonces, quiero decirles que la mejor manera que nosotros tenemos para enfrentar esta situación es viviendo con la sabiduría que Dios nos da. Tenemos que vivir cada tiempo con sabiduría y no decirle simplemente al Señor, Señor, te rogamos por las autoridades. Sí, pero ¿para qué es el objetivo de rogar para las autoridades? Dice la palabra del Señor que roguemos por nuestras autoridades para que podamos vivir quieta y reposadamente. Es decir, que podamos seguir predicando el mensaje del Señor, porque realmente se puede poner una situación muy difícil que haga que la iglesia tenga incluso problemas para predicar el Evangelio, ¿sí?
Y la palabra del Señor para vivir esta vida, ya sea en la época del Imperio Romano, en donde había prostitución sagrada, donde se dejaban a los niños, como en aquel tiempo la práctica del aborto no era tan estéril como ahora o tan científica como es ahora. ¿Qué hacían con los niños? Los dejaban en la calle. Cuando tuvo que vivir la iglesia la invasión de las hordas otomanas que proscribían la iglesia y perseguían a los cristianos, cuando tuvieron que vivir cualquier época de la vida cotidiana, como por ejemplo en Inglaterra, cuando la avaricia del hombre empezó a hacer trabajar a niños porque eran ideal para poder meterse dentro de las maquinarias de la fábrica en plena revolución industrial. Entonces lo tomaban a los niños y los explotaban, y la iglesia desarrolló este gran ministerio que es la Asociación Cristiana de Jóvenes, para dar albergue a los niños y para alimentar a esos niños que no tenían dónde ir a vivir y dormían en la calle. Todas estas cosas la iglesia las pudo enfrentar. ¿Por qué? Porque tuvo sabiduría para vivir y para enfrentar el tiempo que le correspondió en ese momento. Y la palabra del Señor en Proverbios nos está dando la sabiduría para vivir. Ahora, quiero animarte a que esta crisis que nos toca enfrentar en esta Argentina cíclica, que aquellos que ya pintamos canas nos acordamos de la época de la crisis, de la ley del desagio, ¿se acuerda usted? De la circular 1050 del Banco Nación, de la ley del corralito. O sea, Argentina, esta crisis, hasta que no haya un cambio de paradigma, Argentina va a seguir viviendo estas crisis. ¿Por qué? Porque gasta más de lo que le entra. Entonces, cuando a uno es medio parecido, no es tan sencilla, es más complicada, pero es medio parecido a lo que pasa en una casa de familia, ¿no es cierto? Si yo gasto más de lo que tengo, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que salir a pedir prestado, ¿sí? O emitir dinero sin respaldo. Pero Dios sabrá, cada uno dará cuenta. Pero la palabra del Señor dice que nos va a dar sabiduría para vivir cada crisis que nos toque enfrentar. Y eso es lo que le tienes que pedir al Señor. Señor, dame sabiduría para vivir cada crisis que me toque enfrentar. Ya sea individual o social, ¿sí? Pero nuestras vidas son vidas que atraviesan crisis. Y cuando tenemos una crisis, nos podemos enfrentar a esta situación en donde tenemos dos caminos. Un camino donde hay aflicciones, dolor, dificultades, pero hay abnegación, hay que renunciar al yo, hay tentaciones, fracaso, pero hay esfuerzo, hay prejuicios. Y hay otra donde hay, bueno, la fácil, ¿no es cierto? La palabra del Señor nos dice muy sabiamente en este versículo, que lo hemos utilizado como lema, porque justamente la palabra de Dios, aquellos que estudian la palabra del Señor, dice que este es el versículo más paradigmático de Proverbios. Y yo quiero que te lo lleves para vivir esta crisis del día de hoy, ¿sí? Cuando tengas que enfrentarte con que te retuvieron el dinero en el banco, cuando te tengas que enfrentar con que te despidieron o tenés que despedir, cuando te tengas que enfrentar con cualquier situación de la vida diaria de hoy, acordate de este versículo. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a hacer así el Señor? Él va a enderezar tus veredas. ¿Sí? Él va a decirte, tenés que ir por acá. ¿Sí? Entonces, cuando vengan las crisis, cuando vengan las situaciones difíciles y cuando te rebote el banco el cheque porque no pudiste hacer la transacción, porque venga que la situación hay más desempleo que empleo y no cada situación decirle, Señor, yo estoy acá. Dame sabiduría para vivir este día. Y acordate que el Señor nos dijo, baste para cada día su propio afán.
Y no pienses en el mañana, qué comeremos, qué beberemos. Y cuando creas que todo está perdido, levanta los ojos y mira las aves de los cielos y las flores del campo. Que el Señor cuida, protege y viste. Y ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se pudo vestir como ellas. Hombres de poca fe. ¿No crees que el Señor puede hacer lo mismo con nosotros? Amén. Dice la palabra del Señor, dice el salmista, joven fui y envejecí, y no he visto justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. ¿No lo crees? ¿No lo crees? Recuerda que la palabra del Señor dice en Timoteo que si tenemos que comer y que vestir, tenemos que estar más que agradecidos al Señor. Porque, querido hermano, no sé si lo sabes, hay millones, literalmente miles de millones de personas que ni siquiera tienen qué comer ni qué vestir. Y si vos tenés que comer y qué vestir, tenés que estar más que agradecido al Señor. Y si por allí tu corazón está angustiado y a pesar de leer la palabra del Señor, que el Señor te da todas estas promesas, que no faltará el pan en la mesa de sus escogidos, y tu angustia no te deja dormir, recuerda lo que dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, a la iglesia de Jesucristo. Si has resucitado verdaderamente con Cristo, busca las cosas de arriba, no las de la tierra, porque estás muerto y tu esperanza está escondida con Cristo en Dios. Y el Señor dice, no te hagas tesoros en la tierra. Si no te lo roba un ladrón de guante negro, te lo va a robar un ladrón de guante blanco. Pero te lo van a robar. Entonces el Señor dice, no te hagas tesoros en la tierra, sino hacete tesoros en los cielos, donde el ladrón no hurta, ni la polilla corrompe, ni nada se deteriora, porque el Señor tiene tu tesoro escondido allá en la eternidad. Y yo creo, querido hermano, que cuando estemos con el Señor, vamos a decir, qué necio que fui. Qué necio que fui. Esta es la verdadera herencia. Aquí está mi tesoro. Aquí está la verdadera alegría y gozo del Señor. Cuando el Señor nos reciba en su reino y nos diga, vení. Vení Rubén, vení Gladys, vení Juan. Vení. Fuiste poco, en realidad, fuiste fiel en lo poco. No estuviste a la altura de las expectativas que tenía para vos. Pero bueno, no importa. Vení. Fuiste fiel en lo poco, mirá lo que te voy a dar. Entra al reposo de tu Señor. Y ahí cuando estemos con los santos, alabando y sirviendo al Señor y viendo esa tierra nueva, cielo nuevo y esas mansiones celestiales, vamos a decir, ¿por qué me preocupaba tanto por esa minúscula herencia que tenía en la tierra si aquí el Señor me tiene para la eternidad? Un gozo y alegría plenos. Que el Señor nos ayude a elegir correctamente. Proverbios, todo este tiempo que hemos estudiado desde el capítulo 1 hasta este capítulo 9 ha sido una introducción. Ha sido una introducción. Te ha presentado dos realidades de la vida. Te ha presentado una realidad de la vida para vivirla con sabiduría y una realidad de la vida para vivirla con necedad. Y si recuerdas y has estudiado la palabra del Señor, esto es algo que constantemente la palabra del Señor, desde el principio hasta el fin, le pone al hombre delante de él y pone esta disyuntiva.
En Deuteronomio capítulo 28, el Señor le dice al pueblo de Israel, he aquí, yo les pongo caminos de vida, caminos de muerte, ustedes elijan. Dios le dice a través de Josué, le dice al pueblo de Israel, dice, aquí están, elijan ustedes qué van a hacer hoy. Si van a servir a los dioses de esta sociedad o van a servirme a mí. Por mi cuenta, dice Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Y esto ha sido repetitivo a lo largo de desde el comienzo de Proverbios 1:1 hasta el último versículo del capítulo 9:17. Ha sido sistemático. El Señor ha ido repitiendo a través del autor de Proverbios, de Salomón muy probablemente, él sigue repitiendo te pongo esto, sabiduría, necedad. Camino de sabiduría, camino de necedad. Camino de sabiduría, camino de necedad. Elegí en todas las áreas. Ya lo vamos a ver. En la parte familiar te pone caminos de sabiduría, camino de necedad. En la parte de crianza de los hijos te pone camino de sabiduría, camino de necedad. En la parte de tu relación afectiva te dice, tenés camino de sabiduría, camino de necedad. En la parte económica te va a poner camino de sabiduría, camino de necedad. Y dicen los comentaristas bíblicos que Proverbios verdaderamente comienza el domingo que viene. En Proverbios 10:1. Ahí empieza realmente Proverbios. Todo este tiempo ha sido un manual de instrucción. ¿Usted alguna vez compró un televisor, compró una licuadora, no sé, lo que sea, una multiprocesadora? ¿Sí? ¿Qué trae? Trae un manual. ¿Para qué? Para que usted vea cómo funciona. Y esto, dicen los comentaristas, estos primeros 9 capítulos han sido la introducción, el manual de introducción para decirte, te voy a poner delante de tu vida caminos de vida, caminos de muerte. Tenés que elegir. Tenés que elegir. En esta porción, esta elección son los caminos que tenemos que elegir y son pasajes que están íntimamente ligados a andar con la sabiduría que representa a Jesucristo. La Iglesia siempre ha tomado en la gran mayoría de sus comentarios que la verdadera personificación de la sabiduría está en Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que Él es el origen de toda la sabiduría. Él fue el que constituyó los cielos y la tierra y lo hizo con sabiduría. Y el Señor Jesucristo, bajo el nombre de la sabiduría, nos invita a transitar por una vida de banquete. Me tocaba hacer una reflexión espiritual en el lugar donde trabajo este viernes y le decía a los que me oían, cuando uno, yo te lo digo con todo mi corazón, querido hermano, te lo digo con todo mi corazón, cuando realmente conoces a Jesucristo, no hay nada que se le compare. Nada. Ni la fama, ni el dinero, ni el sexo, ni el poder, nada. Nada es comparable al Señor, nadie. Y yo te pido que si hay algo que está arrastrándote en el corazón, te preguntes realmente, ¿he conocido a mi Señor? ¿Lo he conocido de esa manera que me sienta tan atraído por el Señor? El Señor, cuando te ama con una intensidad, con un poder, con un valor. Ese amor, cuando lo sientes en tu corazón, no hay nada que te pueda cambiar. Nada que te pueda cambiar. Y aquí la sabiduría, lo que es Cristo personificado, se dirige a los individuos. ¿De qué manera? ¿Cómo se va a dirigir al Señor en tu vida? Te va a corregir, te va a reprender. Hebreos 12 dice, el padre que ama a su hijo, lo corrige.
El padre que quiere que su hijo sea una persona de bien, que pueda crecer y desarrollarse en virtud, que pueda tener un futuro lleno de esperanza, como dice la palabra del Señor, lo corrige. Más de una vez a mis hijas me sentaba y le decía, hija, si vos fuera la hija del vecino, me importa un comino lo que sea tu vida el día de mañana. No me interesa, porque no me llega afectivamente, pero como vos sos un tesoro para mí, es que invierto tiempo en hablarte, en animarte, en corregirte para que te vaya bien. Y eso es lo que hace el Señor como Padre. Te ama, te corrige, te instruye, te exhorta, te anima, te dice, no, no vayas por acá, no entres por acá. Este camino es un camino que te parece que vas a andar bien, pero vas a terminar mal. Ahora, dice la palabra del Señor, pero no reprendas al escarnecedor, al necio. Y te voy a dar este consejo que se lo he dado siempre a los hermanos que están en el cuerpo pastoral. No hables si no te piden que hables. ¿Por qué? Porque si uno habla por hablar, te podés encontrar con un necio o con un escarnecedor. ¿Qué va a hacer? Va a decir, estoy harto de que me hables, no me hables más. Pero cuando se lo dices a una persona que es sabia, el sabio va a decir, qué buen consejo que me has dado. Y eso solamente podemos hacer cuando nosotros hablamos y exhortamos a la persona que quiere escuchar. Por eso una y otra vez el Señor Jesucristo le dice a las personas cuando le hablaba, el que tiene oídos para oír, que oiga. Es decir, ¿cómo diríamos hoy? Al buen entendedor, pocas palabras. El que quiere oír, que oiga, porque el necio no quiere oír. Y como dice el dicho, el proverbio que tenemos en nuestra sociedad, que no hay peor sordo que aquel que no quiere oír. ¿Sí? Uno le puede traer todos los argumentos, le puede decir todas las cosas que realmente tiene que hacer, que es para su... Pero si la persona está cerrada y está es necio en su corazón, por más que le des todos los argumentos habidos y por haber, no te va a escuchar. Y el Señor incluso se lo dijo a los discípulos, y de hecho el apóstol Pablo, cuando fue a predicar a algunos lugares donde no era bien recibido, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos? Si llegan a ese lugar y no los quieren escuchar, ¿qué tienen que hacer? Insista, persevera y triunfarás. ¿Así le dijo el Señor? No. Sacudan el polvo de los zapatos con el que están calzados, porque esa ciudad no es digna ni siquiera de ese polvo que ustedes llevan en sus zapatos. Y váyanse a otro lado. Por eso el Señor dice, no reprendas al escarnecedor, porque no le gusta que le digan cosas. ¿Por qué? Porque es sabio en su propia opinión. Él cree que la tiene clara y que nadie le tiene que enseñar cómo vivir. Y si la persona piensa así, ¿vos te crees que te va a escuchar? No. Lo mejor que podemos hacer es orar al Señor para que Dios le hable al corazón, para que el Señor le haga reflexionar y para que si es necesario, sea quebrantado. Que el Señor lo quebrante y el Señor le hable al corazón, porque el que le va a hacer entender, el que le va a hacer el clic en la cabeza, no sos vos, mi querido hermano. Si estás orando por un compañero, antes de hablar con un compañero o una compañera de trabajo, un familiar que querés llevarle la palabra del Señor, tenés que orar. Tenés que orar y decirle, Señor, toca el corazón de esa persona. Porque si no, por más que yo le hable, no va a poder entender. Entonces tenés que pedirle al Señor, Señor, toca el corazón de esa persona, para que realmente pueda cambiar. Las instrucciones que da la sabiduría a los invitados es enseñarles
¿En qué consiste la verdadera sabiduría? Y ha repetido una y otra vez en estos capítulos Proverbios que el principio de toda sabiduría es el temor al Señor. Teme al Señor y empezarás a ser sabio, dice la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, el principio de toda sabiduría, ¿qué es, querido hermano? El temor al Señor. Repetilo. El principio es el temor al Señor. Temor de miedo, no. Temor de humildad, de sencillez, de decir, Señor, yo no sé cómo tengo que proceder, pero quiero escuchar tu palabra y quiero hacer lo que dice tu palabra. ¿Sí? Escuchar al Señor y hacer lo que el Señor nos dice. Segundo, la sabiduría le dice a los invitados que los beneficios que van a tener por esta sabiduría es que aumentarán los años, te va a ir bien. Mi querida esposa, cuando mis hijas eran preadolescentes y adolescentes, les leía todos los días un capítulo de Proverbios, ¿sí? Y terminaba cada capítulo y le decía a las chicas, y entonces, y ella respondía, y te irá bien, y te irá bien. Si haces lo que el Señor te dice, te va a ir bien. No es un camino de rosas, ¿eh? No es un camino ancho y espacioso. El Señor nunca dijo que en este mundo la vamos a pasar bien. El Señor Jesucristo dijo, en este mundo ustedes habrán de sufrir. Y según este gran teólogo ya en la presencia del Señor, John Stott, él decía que la verdadera marca del cristiano es el sufrimiento. Porque nosotros sí sufrimos discriminación. Nosotros sí sufrimos rechazo. Nosotros sí sufrimos persecución. Porque esta sociedad habla mucho de la fobia y esta sociedad es terriblemente cristianofóbica. Ya que hablan tanto de la fobia, esta sociedad es terriblemente cristianofóbica. Y lo vuelvo a insistir, usted puede estar en una reunión y decir, yo soy un nuevo adorador del dios Baal. Y le van a decir, oh, qué bárbaro, ¿cómo es eso? Ah, yo soy hinduista y creo en la reencarnación. Ah, qué fantástico, che, enséñame un poco. Y en la meditación trascendental, uy, mirá, está de moda, a full con la meditación trascendental. El mindfulness. Y hay que darle a eso. Y vos venís y le decís a una persona, mira, yo creo en Jesucristo y a este muerto, crucificado y resucitado. Ahí. Un ataque demoníaco enseguida. ¿Sí? Es así. Si realmente hay alguien que sufre discriminación en esta sociedad, somos los cristianos. Vaya usted a una televisión y le van a hablar de la polifamilia, me enteré esta semana, ¿no? Polifamilia. La coparentalidad, está de moda la coparentalidad. Usted es una mujer con un varón, se conocen por internet, tienen algún encuentro por allí y después vía web se crían los hijos. Qué interesante, usted habla a la familia según la voluntad de Cristo y le saltan a la yugular para decapitarlo. Esta sociedad sí, es cristianofóbica, tremendamente cristianofóbica. También la sabiduría dice que hacer conocer las consecuencias de aceptar o rechazar esta invitación, si eres sabio, lo vas a hacer para tu provecho mismo. Vos sos el primero que te vas a beneficiar. No tu papá, tu mamá, tu empleado, tu patrón. No. El primero que se va a beneficiar sos vos. Porque el fruto de la sabiduría es para vos, para que te vaya bien. Tú serás el ganador, no la sabiduría, pero si eres escarnecedor, las consecuencias las vas a pagar vos. ¿Sí?
Esta mañana estábamos hablando con mi señora y salió una frase muy interesante. No la recuerdo exactamente bien, pero uno de los dos dijo, y usted se imaginará ya quién fue, que dijo, cuando éramos jóvenes había cosas que nos parecían aventuras, pero ahora de grande nos parecen una gran necedad. ¿Sí? Porque es así. Es así. De jóvenes parece que todo va a ser fantástico y cuando después ya estamos pintando canas decimos, uy, la verdad que como dice la palabra del Señor, es natural que el hombre en su juventud tenga tendencia a la necedad, ¿no? Es natural. La segunda parte del versículo 13 hasta el final del 17 te habla de el pecador y lo personifica como una persona necia, ¿sí? La necedad, por el artículo, el género de mujer, la representa como una mujer necia, así como la sabiduría es una mujer, pero está representada en Jesucristo. Pero dice que esta necedad, así como el representante, la personificación de la sabiduría es Jesucristo, la personificación de la necedad es Satanás. Y el tentador, para desviar a aquellos que quieren ignorar al Señor y seguir las sendas del pecado, dice que esta personificación de la insensatez como aquel que es simple, ignorante y además es alborotador, profana la mente y llena de estupidez la conciencia. Te embota la conciencia, entonces ya no escuchás, no querés leer la Biblia, no querés ir a las reuniones, no querés saber nada de Dios, te alborota la mente. Es una estrategia que utiliza Satanás. Te enturbia la mente. ¿Por qué? Porque él es un ángel de las tinieblas. Te entorpece la mente, no te deja razonar, no te deja. Por eso el Señor le dice al pueblo de Israel, párense en los caminos un ratito. Como se dice vulgarmente por allí, se dice, pará la pelota. Mirá qué juego vas a hacer, pará la pelota. Pensá un ratito, enfriá un poquito la mente. Y mirá hacia unos años más, de acá a 20, 30 años, ¿qué va a pasar si sigo por este camino? ¿Qué me va a pasar? Porque todo lo que el hombre siembra, terminará cosechando. Todo lo que el hombre siembra, cosechará. Entonces, pensá un ratito, pensá un ratito. Este tentador que te alborota la conciencia, su fin, el objetivo principal, ¿cuál es? Desviarte del camino del Señor. No quiere que andes por las sendas de luz. El objetivo final es abandonar a Dios, al Dios de la palabra y de hecho, y esta doña insensatez, podríamos decir que también es doña iniquidad, doña impiedad. ¿Quiénes son los tentados? Aquellos que... Hay una canción de este cantautor santiagueño, Carabajal, ¿puede ser? Carabajal, ¿no? Creo que es Carabajal. Que dice, la flauta, dice otro término que voy a tratar de... La flauta con el hombre tropieza tantas veces. Y el ser humano es el único que puede tropezar 2 o 3 o 4 o 5 veces con la misma piedra. Miremos, paremos un poquito y miremos por los caminos, porque el objetivo principal es tomar al incauto, aquel que cree que es soberbio, que cree que la va a sacar bien, que la va a saber bien, y desgraciadamente aprendemos cuando ya nos hemos tropezado con esa piedra varias veces. Aquellos que son inmaduros, los faltos de corduras, son fácil presa para la insensatez. ¿Y cuál es la tentación? Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. El fruto prohibido desde Adán y Eva. No, eso la palabra del Señor te dice que no lo hagas. No, pero es tan lindo, ¿viste? Es una cosa...
Está bueno probar lo prohibido. Lo que el Señor te dice es como cuando Dios le dice al hombre, no lo hagas, automáticamente tenemos ganas de hacerlo. Y si probás, aunque sea un poquito probá. Y así empieza a meterse Satanás en nuestro corazón. Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido es sabroso. Siempre atrae más el fruto prohibido que la palabra del Señor. ¿Sí? Y son como aquellos niños que se meten todo a la boca porque quieren probar. Y el padre le dice, no, no te metas esto en la boca. Se lo sacamos y llora, el chico se enoja. ¿Pero por qué se lo sacás de la boca? Porque sabes que le va a hacer mal. Y hay cosas que parecen que son muy dulces y toman un... ¿Saben por qué se dejaron de fabricar las aspirinetas? Ya casi nadie usa aspirinetas. ¿Saben por qué? Porque venían los chicos y quedaban las aspirinetas al alcance de la mano y como les sabía dulce, tenía un sabor dulce, se comían 6, 7 blister de aspirineta. Y el chico entraba en coma acidótico y cuando vos le sacabas el blister con aspirineta, el chico lloraba y se enojaba y hacía berrinche. ¿Y por qué? Porque vos sabías que le iba a hacer mal. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y Dios te está diciendo acá, hay cosas que al hombre le saben dulces, pero es para mal. No lo pruebes, te va a hacer mal. Vas a terminar mal. Dios te da a elegir, no te dice lo que tenés que hacer, te dice lo que tenés que elegir. El antídoto efectivo para la tentación es pensar cuál es el final. ¿Cuál es el final? ¿Sí? Y yo tuve la alegría de poder conocer a don Felipe Sainz, ¿no? Y don Philip Sainz supo pintar este cuadro, o uno medio parecido, en donde mostraba el camino ancho y el camino estrecho. ¿Sí? Y siempre me impactó desde el primer día que lo vi. Porque claro, caminar por una cornisa en medio de un precipicio, ¿a quién le gusta? A nadie, ¿verdad? Y quiero cerrar con este proverbio que lo vamos a ver en el capítulo 14, versículo 12. Y te pido que te lo lleves y lo atesores en tu corazón. Hay caminos que el hombre considera rectos, pero que el final conduce a la muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es un final de muerte. Piénsalo, hermano, piénsalo. Estamos en crisis, estamos en momentos, te tocan atravesar momentos difíciles. Hay caminos que vos crees que te va a ir bien, pero su final es camino de muerte. Y lo que tenés que hacer es pararte y reflexionar. Si Dios, dejando su eternidad, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y un padre carnal siempre quiere el bien para sus hijos, ¿no crees que el Señor, si le pedís un pedazo de pan, no te lo va a dar? ¿Crees que te va a dar un pedazo de piedra? ¿Crees que si les pides una porción de huevo para alimentar a tu familia, te va a dar una serpiente? No sea falto de fe. Esa roca de la eternidad fue abierta para nosotros. Vamos a cantar este precioso himno. Roca de la eternidad nos habla de esta roca inconmovible que ha sido abierta para que sea nuestro escondedero fiel, nuestro refugio, nuestro auxilio en las tribulaciones. Vamos a cantar. Dice, roca de la eternidad, fuiste abierta para mí. Vamos a cantar solamente 2 estrofas porque el tiempo ha avanzado mucho. Y vamos a cantar, roca de la eternidad, fuiste abierta para mí. Sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti. Aunque yo aparezca fiel y aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti teniendo fe, puedo mi perdón hallar. Mientras deba aquí vivir, mi postrer suspiro al dar. Cuando vaya a responder a tu augusto tribunal,
sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Cantamos la primera estrofa y la última. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, eres puro manantial, en el cual lavado fui, mientras deba aquí vivir, mi postrer suspiro al dar, cuando vaya a responder a tu a gusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Inclinamos nuestros rostros.